Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que le puede provocar discapacidad. Hoy vamos a conversar sobre con la neuróloga intensivista internista Deyanira Ramírez. Además, ella se ha desempeñado como encargada del programa de enfermedad desmielinizante, creo que lo dije bien, del Hospital Padre Villini, también como coordinadora regional del Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple. Doctora, muy buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Doctora, para que la gente entienda esto de la esclerosis múltiple, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo podemos aplatanarlo para que la gente lo entienda? Bueno, vamos a definirla de una forma llana, clara y sencilla. Sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Cuando yo digo desmielinizante me refiero a que es una enfermedad que se pierde la vaina de mielina, que es la envoltura de las células del sistema nervioso central. Y yo siempre le digo a los pacientes y al público en general, es como un cable de electricidad o como una paleta Magnum, ¿verdad? La envoltura de chocolate viene siendo la mielina y la parte central es el nervio, la célula, el axón. Entonces, cuando la capa de chocolate, que es lo que la recubre, se pierde, automáticamente, ¿qué pasa con la parte central blanca? Se denaturaliza, o sea, se derrite y se cae. Eso pasa con esta enfermedad, que como se pierde esta envoltura, que es la mielina, porque es una enfermedad desmielinizante, se van perdiendo las funciones y eso es lo que va a dar al traste con las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Es una enfermedad inflamatoria, o sea, se produce inflamación a nivel del sistema nervioso central por la misma desmielinización. Es una enfermedad autoinmune, ¿qué es eso? Bueno, que es nuestro propio sistema inmune que ataca a estas células del sistema nervioso central, como que se activa este sistema inmune y ataca esta célula y va a dar esta sintomatología. Y es una enfermedad crónica porque es una enfermedad que una vez diagnosticada va a persistir en el tiempo. ¿Y esto cómo las personas se contagian o cómo para hablarle claro, cómo es que a uno le da ese asunto? Bueno, ahí tú me haces como que dos preguntas en una. Sería la etiología, o sea, la causa. O sea, ¿Qué causa la enfermedad? La esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial. No hay un factor de riesgo per se. O sea, hay factores genéticos, hay factores ambientales. Es una enfermedad que es más frecuente en países fríos. Hay infecciones virales. Se sabe ya que la infección por el virus de Epstein-Barr, o sea, puede predisponer la obesidad, entre otros factores. Es una enfermedad que es más frecuente o más común en los países fríos, porque este es un factor de riesgo también para desarrollar la enfermedad. Por eso te decía al inicio que es una enfermedad multifactorial. O sea, no hay un factor de riesgo per se solo que pueda producirla. Y en relación a lo que serían los síntomas que vendría haciendo, o sea, cómo yo me doy cuenta, cómo yo sospecho si tengo una esclerosis múltiple, es una enfermedad que produce muchos síntomas. Por algo, en un tiempo, el lema de la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se llamó la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene muchas formas de presentarse. Pero voy a tratar de explicar los síntomas más comunes de una forma que me puedan entender. Por ejemplo, un síntoma principal que se puede ver en inicio hasta en un 25% de los pacientes con esclerosis múltiple es la neuritis óptica. ¿Y qué es la neuritis óptica? La neuritis óptica es que el paciente un día se levanta, va a trabajar o está en el trabajo y empieza a notar que su ojo está viendo menos, o sea que tiene menos visión. Y esa disminución de la agudeza visual, como nosotros le llamamos, se asocia a dolor. Esa disminución de la agudeza visual puede progresar en días, o sea, día, una semana, 3, 4, hasta que el paciente pudiera perder total la visión, pero por lo general la pérdida es parcial y puede afectar un ojo o pudiera afectar con otro síntoma el ojo contralateral. Otro síntoma que es común en la esclerosis múltiple es el trastorno del equilibrio. O sea, el paciente siente que cuando camina, o sea, no camina derecho, sino que se va como para... Se va tambaleando.
Exactamente. Otro síntoma común es la pérdida del equilibrio o la pérdida de la fuerza de un brazo, de una pierna, de un lado del cuerpo. No importa cualquiera de los dos brazos, derecho o izquierdo, no importa. No, puede ser derecho o izquierdo, porque la sintomatología depende del área del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, donde se produzca la desmielinización. Okay. Otro síntoma que el paciente aqueja puede ser trastorno para hacer pipí, o sea, incontinencia urinaria. ¿Qué es eso? Bueno, que el paciente, cuando le da deseo de hacer pipí, si no va rápido, se le puede salir la pipí. El paciente puede también quejarse de fatiga, una fatiga que no va acorde con el trabajo que ha hecho en ese día, o sea, me canso más de lo acostumbrado, o siento que me cuesta mucho pensar, como que mis pensamientos no son lo mismo de antes, estoy teniendo disminución en la concentración, en la capacidad del aprendizaje. Pero este es un síntoma ya que se puede ver, pero no se puede ver en inicio, pero es frecuente también en la enfermedad. También el paciente puede aquejar, bueno, cuando bajo el cuello para hacer cualquier cosa, siento como una descarga eléctrica en la parte posterior de la espalda que se me va hasta la parte inferior, que es lo que se conoce como el signo de Lhermitte. Y esto se asocia también a debilidad, que puede ser de las dos manos, de los dos brazos, porque la enfermedad, dijimos en inicio, afecta el encéfalo y la médula espinal. Entonces el paciente puede tener debilidad, hiparestesia, adormecimiento, hormigueo, sensación de entumecimiento de un lado del cuerpo, pero lo puede tener también en ambas extremidades inferiores, o sea, en ambas piernas, y también lo puede presentar en las manos. Esos son así como de los síntomas más comunes. De los más comunes. Pero esto va todo junto, doctora, o puede ser que se presente un solo síntoma. El paciente puede iniciar con un solo síntoma, y ya eso en la esclerosis múltiple tiene un nombre que se llama síndrome clínico aislado. O sea, es el paciente que presenta un primer síntoma, un único síntoma. Por ejemplo, pudiera ser, que no lo mencioné ahorita, visión doble. O sea, el paciente tiene diplopía, está viendo doble, porque tiene una lesión en el tronco encefálico. Entonces, el paciente puede desarrollar un solo síntoma, pero también días después o en otro episodio de recaída, como se le llama, o de otro síntoma nuevo, puede aparecer, pero puede ser en inicio un solo síntoma, pero también puede tener varios síntomas cuando la enfermedad debuta, que es lo que se llama síndrome clínico aislado. Doctora, y ante estos casos, o sea, estos síntomas, ¿qué yo debo de hacer para para buscar tratamiento primero, si la enfermedad es tratable y curable o solamente es, digamos que es sanable en el momento? Pero ¿qué yo debo de hacer cuando yo empiezo a tener todos estos síntomas? Que estoy viendo borroso de un ojo, que me duele aquí atrás en la parte que le dicen el cocote, la nuca, atrás. Y no, para que la gente entienda, doctora. La parte posterior del cuello, que siento que estoy perdiendo fuerza en una de las manos, en uno de los pies, que me estoy tambaleando caminando. Cuando yo siento todo esto, ¿qué yo debo de hacer? La recomendación es buscar asistencia con un neurólogo para que se hagan los estudios del lugar, pertinaz, para ver si el paciente reúne los criterios clínicos y paraclínicos para decir que tiene una esclerosis múltiple. A la hora que el paciente busca la asistencia con el especialista, se van a hacer estudios de imágenes, que son los estudios o las pruebas complementarias que más aportan a nosotros en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Se hace resonancia magnética de cráneo y de la médula cervical y dorsal. Y si es una esclerosis múltiple, van a aparecer las lesiones características, que son placas, lesiones hiperintensas, o sea, manchitas de sustancia blanca, pero sin embargo, también le quiero decir a los que me están escuchando hoy día que no toda lesión de sustancia blanca, no toda lesión hiperintensa, no toda manchita en el cerebro o en la médula es sinónimo de esclerosis múltiple. O sea, por eso es bueno que el paciente se evalúe con un especialista experto en este tipo de patología, que hay varios aquí en República Dominicana. Y también se mandan a hacer otras pruebas complementarias. En el caso de que llegó el paciente con la clínica,
existe la sospecha clínica, se hicieron las resonancias, me parece que sí, que el paciente tiene esta patología desmielinizante, se hace una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo y se mandan a hacer otras pruebas complementarias también para descartar otras patologías que pudieran imitar o simular una esclerosis múltiple. Doctora, y el diagnóstico, sí, entonces que se coloque el tratamiento. Doctora, ¿cómo esto afecta la vida del ser humano cuando usted empieza a tener esclerosis múltiple? Ya usted entendería por los síntomas que me ha dicho de que hay una mano que usted va a apretar menos, puede ser que camine tambaleando. ¿Esto ya me afecta la vida y me discapacita momentáneamente? Fíjate que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad discapacitante. Hoy en día la esclerosis múltiple es considerada la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes, porque no hemos mencionado que la edad de presentación más típica es de 20 a 40 años. O sea, cuando tú estás en plena etapa reproductiva y productiva de tu vida. Imagínate que tú estudias en una universidad, te haces profesional y tú empiezas a trabajar, como le pasó a Ramón Arroyo, que es una persona que realmente tiene esclerosis múltiple y se dedica, o sea, a motivar. Y de repente tú empiezas con estos síntomas y se te hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Los pacientes en inicio se deprimen, los pacientes en inicio sienten que ya todo se acabó, que no hay esperanza, pero eso no es así, eso no es así. Con estas nuevas terapias que tenemos disponibles hoy día, o terapias de alta eficacia, el paciente se puede mantener reintegrado a su vida laboral, personal y familiar. O sea, el hecho de que te diagnostiquen esclerosis múltiple, eso no quiere decir que ya automáticamente todo se terminó. No, hay que practicar la resiliencia, hay que saber que hay una condición de salud con la que vamos a vivir toda la vida, pero que tiene tratamiento y que los tratamientos hoy en día disponibles te permiten llevar tu vida tan plena y tan normal como cualquier otro paciente que no tenga esclerosis múltiple, en la mayoría de los casos. Yo mencionaba ahorita esos síntomas, pero una particularidad que tiene la esclerosis múltiple es que la mielina se pierde, ¿verdad? Pero hay unas células en nuestro sistema nervioso central que se llaman oligodendrocitos que se encargan de volver a producir esta mielina y a reparar esto que se perdió. Por eso a veces transcurren meses, años en que el paciente inicia con un síntoma y presenta un nuevo síntoma, que es lo que se conoce con el nombre de recaída. Y como el paciente, bueno, yo duré un mes viendo doble o perdí visión en un ojo un poquito por una semana, 2 semanas, pero luego yo me recuperé, no busqué asistencia, eso pasó, esa fue la primera manifestación clínica y 1 año después, 2 años, 3 años después, el paciente vuelve y tiene otra sintomatología que también pudiera recuperar. Pero por eso es importante utilizar los medicamentos, o sea, los medicamentos modificadores de la enfermedad, como se llaman, porque uno de los objetivos cardinales de este tratamiento es prevenir las recaídas. Porque sí, es verdad, usted se puede recuperar de las recaídas, pero la recuperación puede ser total. Sí, es verdad, pero puede ser parcial. Y el paciente ir acumulando discapacidad física e intelectual, porque la esclerosis múltiple produce deterioro cognitivo. De hecho, hoy se sabe que una de las causas de ausentismo y abandono o tener que dejar el trabajo es por el deterioro cognitivo que desarrollan estos pacientes. Imagínate si esto no va a afectar su calidad de vida.